yo no voy a hacer una presentación formal, sino solamente decir tres cosas por las cuales su visita tiene un significado muy importante para nosotros. Primero es la visita del hombre de Estado, 2 veces presidente de Brasil, quien, para decirlo de manera breve, abrió el camino en Brasil, ese país fundamental de nuestra región, para que el título de un libro hecho con amor y gratitud hacia Brasil por el gran Stefan Zweig, Brasil, un país de futuro, por fin lograse comenzar a modificarse, añadiendo el presente, que usted inició para la construcción actual de un Brasil estable, de un Brasil más justo, de un Brasil democrático, de base sólida, y que sin duda es hoy un actor global. Ese camino que fue construido a través de muchos esfuerzos, a través de muchas batallas, alcanzó su comienzo de su fase actual con su rol de estadista en Brasil. Entonces, en primer lugar, recibimos al hombre de Estado. También al sociólogo, al intelectual, que aportó con un pensamiento seminal a las ciencias sociales latinoamericanas, siendo parte de aquella construcción en la cual participaron tantos nombres como el de Celso Furtado, Helio Yaguaribe, Prebisch, Graciarena, Fals Borda, y los nombres son nombres que nos van, que vienen a la memoria con mucha fuerza. Gino Germani, quienes fueron la primera fase de esa construcción de un pensamiento de ciencias sociales latinoamericano y del cual usted fue también parte de aquello muy importante. Nos alegra que una parte de esa producción se haya realizado en este país, cuando, como dice usted en sus memorias, la insensatez del régimen militar en Brasil lo había hecho venir a Chile. Y ahí fue donde surgieron tantos artículos, tantos libros, tantos conceptos que fueron tan importantes como la originalidad de la copia respecto al pensamiento cepalino. Dependencia y desarrollo en América Latina, junto a nuestro inolvidable Enzo Faleto, escrito en forma singular y un tanto lúdica también, donde ambos, Fernando Enrique y Enzo, aportaron su enorme talento, pero creo que sin la cuota de disciplina que impuso Fernando Enrique, no habría visto la luz como lo vio. Estado y sociedad en América Latina, en fin, es una obra gigantesca, teórica, realizada por Fernando Enrique. Por lo tanto, recibimos también al pensador, al intelectual, al sociólogo. Y también como al pensador global de hoy, miembro del Global Elders, convocado por Nelson Mandela, expresidente del Club de Madrid, expresidente del Diálogo Interamericano, productor permanente de ideas audaces y miradas singulares sobre la situación mundial, y en esa condición doble de intelectual y hombre de Estado es que nos señala una condición privilegiada que se expresa en sus 2 magníficas memorias, una en inglés y una en portugués. El arte de la política y el presidente accidental de Brasil. Esas 2 magníficas memorias, una más grande, otra más corta, señalan ahí esta confluencia de la vida de Fernando Enrique Cardoso, tomando los términos de Maquiavelo de la fortuna y la virtud. Él dice, bueno, hubo fortuna y hubo alguna virtud.
La virtud era lo que en otras épocas nosotros llamábamos las condiciones subjetivas y la fortuna las condiciones objetivas. Yo creo que hubo mucha virtud en este recorrido. Yo creo que él está desarrollando hoy día con plena vigencia un rol muy importante en el debate mundial, tomando con gran elegancia su vida después de la presidencia, señalándolo él como un privilegio, el ser un expresidente, porque dice la vida de un expresidente es una vida más entretenida en muchos aspectos que la vida de un presidente. Lo malo que para ser expresidente primero se necesita ser presidente, para lo que hay que transpirar mucho. Finalmente lo recibimos con mucha alegría porque se recibe a alguien muy cercano a nuestro país, con recorridos de vida muy ligados a nosotros, de él y también de nuestra inolvidable Ruth, de nuestra inolvidable y brillante Ruth, su compañera por tantos años, que también estuvo muy ligada a nosotros. Por lo tanto, está en un lugar donde no solo se le admira, se le quiere, sino donde hay una amistad muy fuerte. Para muchos un amigo, para muchos de nosotros, y en mi caso, un amigo y un maestro. Presidente, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo con la palabra. Mis queridos amigos y amigas, buenos días. Yo, después de escuchar las palabras de mi amigo Donald, quedo siempre con no sé qué decir. Tantas son las referencias exageradas al respecto de lo que yo hice y lo que pude hacer. Pero antes de que nada, yo quisiera, al expresar mi satisfacción de una vez más llegar aquí a Chile, y a una hora cuando venía para acá, recordarme que la calle República, aquí donde yo enseñaba en la Facultad de Economía en los años 60, y yo como brasileño, pese que paulista, sentí un frío tremendo y teníamos clase a las 8 de la mañana. Y yo venía de Vitacura para dar clases acá. Y peor, cuando me invitaron que era para ser profesor ordinario, digo, ordinario, eso en Brasil es pésimo. Y finalmente yo preferí que no me nombraron para que yo no recibiera plata. Yo trabajaba en la CEPAL, sencillamente quería demostrar mi gratitud para con Chile y enseñé 3 años ahí en la economía. Y después la sociología, que estaba allá, por donde estaba el pedagógico, no me acuerdo el nombre de la calle, y después en la Flaxo. Entonces, para mí, venir a Chile otra vez es siempre una cosa muy afectiva. Me siento muy bien acá en Chile y reveo tantos amigos aquí mismo, que realmente para mí es un gran gusto estar acá. Además, quisiera, ya que se mencionó Enzo Faleto, rendir mi homenaje una vez más a este compañero. Los que no pudieron conocer no se imaginan qué tipo de persona era. Y aquí se ha dicho que el libro este, Dependencia y Desarrollo, lo hicimos en medio de mucha broma. Es verdad, a Faleto le gustaba mucho el vino, ¿no? Yo no tenía esa costumbre, era para mí más difícil tomar vino con esa energía. Y Faleto era muy desordenado, no le gustaba para nada, era anárquico, anarquista de pensamiento. Entonces yo tenía que disciplinarlo, porque yo soy hijo de militares, entonces la disciplina para mí es una cosa sagrada y era casi imposible disciplinar a Faleto. Menos mal que nosotros teníamos un juez que se llamaba Medina Echevarría, que era nuestro jefe en la CEPAL. Entonces Echevarría ayudaba a poner un poco de orden en todas las confusiones que nosotros hacíamos. Y escribíamos ese librito en castellano, y mi castellano todavía es malo, imagínense cómo era. Y Echevarría, él mismo hizo correcciones en el texto. Así que es una obra casi colectiva. Por consecuencia, cada vez que vengo a Chile tengo nostalgia de Enzo. Y también debo decirles que pasé por Buenos Aires antes de venir acá, tuve otro golpe al saber que del fallecimiento de otro amigo nuestro, que es Guillermo O'Donnell. Entonces quiero también, al comenzar esta conversa, rendir mi homenaje a O'Donnell, quien fue un hombre de una gran creatividad. Y con Faleto hemos estado muchas veces juntos
Y O'Donnell también, siempre en espíritu de mucha broma, pero haciendo las cosas en serio, pero con un gusto por vivir. Tanto Faleiro la tenía como O'Donnell, con su enorme energía personal e intelectual. Y yo lo seguía de lejos, pero en fin, lo pasamos muy bien en muchos momentos de nuestras vidas, así que me parece más que necesario para mí mismo rendir homenaje a esos compañeros. Dicho eso, yo pregunté sobre qué debería hablar. Y él me dijo que yo tenía un chip libre. Bueno, ese es más peligroso. Pero como se ha hecho referencias aquí a algunos temas de la cátedra, claro, de globalización y democracia, yo empiezo por hacerles una confesión. Cuando estuvimos acá escribiendo este libro, Dependencia y Desarrollo, que después ya cumplió 40 años, y después tuvo una cierta importancia más tarde, en la época, nosotros no teníamos la más mínima idea de que en verdad estábamos tanteando para describir lo que hoy se llama globalización. Y no teníamos idea. En aquel momento todavía lo que era vigente era una idea de un mundo donde había un centro y una periferia, y donde los conceptos llaves todavía eran conceptos antiguos. La periferia era dominada por las fuerzas céntricas, el imperialismo era la expresión de eso, la expansión del capitalismo se daba bajo la forma de imperialismo, colonialismo, no sé cuánto. Y la CEPAL já havia descrito esse processo de outra maneira, em termos de centro e periferia, e com as ideias de Furtado, principalmente de Prebisch, pois havia já uma ideia de que era possível cambiar a situação. Na verdade, a mensagem da CEPAL não era uma mensagem de acomodar-nos à situação, sino de tratar de cambiá-la. E Prebisch era um economista de boa formação, havia escrito um livro sobre Keynes, ele mesmo foi presidente do Banco Central da Argentina, e era um homem de grande sensibilidade e um homem de visão política. Então ele queria cambiar. E como se cambiaria? E eu não vou repetir o que vocês sabem, se criou a teoria dos termos de intercâmbio, que crescentemente as commodities cíclicamente pues tendrían a bajar, mientras os produtos industrializados ao contrário, então havia que industrializar. Se nós quisermos sair do círculo de hierro em que estávamos, havia que produzir um processo de industrialização. Como fazê-lo? Se não teníamos capitais, havia que formar capitais. O rol do Estado era importante em la formação de capitais. E Prebisch nunca foi cerrado a la inversão estrangeira tampouco. E Prebisch tinha muito claro que a clave de todo era o aumento da produtividade. Então, todo o tempo o assunto era ver como se podia agregar valor e como se podia desenvolver instrumentos tecnológicos para uma produção que agregara valor. Además, en aquel entonces la idea era necesario que el Estado pues dé un empuje a todo eso, forzando la capitalización y creando políticas que fueran favorables a la industrialización para volverse al revés la situación preexistente. Bueno, y de ahí también algunas ideas de que era necesario algún tipo de planeación. No por casualidad, Prebisch criou o Instituto ILPE, Instituto Latino-Americano de Planeação Econômica e Social. E mais tarde, Prebisch foi tão consequente que foi criar a UNCTAD, porque dizia, há uma divisão internacional do trabalho que impede que isso funcione bem, há que ter, então, regras de comércio. Era esse o ambiente de los anos, fines de los 50 e começo de los 60. Eu não teria nada em contra desta visão, pero, como eu sou sociólogo, digo, aqui falta el meollo, falta la cuestión política y falta la cuestión sociológica. Y bueno, y quizás la vinculación centro-periferia sea insuficiente para explicar lo que pasa en América Latina de aquel entonces, porque yo venía de Brasil y Brasil ya era un país que se industrializaba y donde ya había inversión extranjera fuerte en el sector industrial. Argentina también y México también. Entonces, bueno, hay algunos países que no se relacionan con el centro de esta manera tan sencilla. Y en la medida en que hay inversión externa, esta inversión externa pues también termina por aliarse a la necesidad de la expansión del comercio local, doméstico, del mercado interno, porque entonces no se hablaba de exportar el producto industrializado acá, porque la calidad era otra y no sé cuánto, entonces había que ampliar el consumo doméstico y por consecuencia, entonces criticábamos las ideas vigentes entonces en la izquierda,
ancladas na visão do Partido Comunista, de que o grande inimigo era o imperialismo e que o imperialismo se associava ao campo, ao latifúndio improdutivo, ou produtivo, não importa, em contra da possibilidade de industrialização. Bueno, digo, bueno, quizás não seja isso, porque a industrialização está avançando. Mais tarde eu hice uma encuesta em Brasil e os empresários todos já estavam mais ou menos associando-se ao capital internacional e tinham horror à reforma agrária, que parecia ser a pré-condição para cambiar a situação segundo a mirada da esquerda. Então, esse livro é entende, mire, cuidado, a coisa é mais complicada que isso. Não se pode simplificar tanto e essa visão reducionista que vem da esquerda não captam o movimento da realidade, os processos que já estão ocorrendo. E tampouco as propostas da CEPAL tomam em consideração a diversificação dos tipos de vinculação das economias, aun quando periféricas, ao centro. Umas são de enclave, outras já se industrializam, umas são mais bem basadas em enclaves agrários, outros são mineiros, não é certo? Outros têm já uma formação de capitais nacionais e, por ende, uma burguesia local que tem certo peso, e em outros já se vê um processo de associação entre as burguesias locais e as internacionais. Em seguida, eu escrevi um artigo sobre o desenvolvimento dependente associado. Me referia à existência dessa associação. Fíjense que, nessa época, não havia sequer o conceito de empresa multinacional. Não se falava. A empresa, nos anos 60, a multinacional foi um invento de um senhor Vernon, nos anos 70, nos Estados Unidos. Se falava de trusts, carteles. Não, era outra a visão, não havia conceitos. E nós outros, para tratar de descrever o que ocorria, inventamos um conceito insuficiente. Hablamos da internacionalização do mercado interno. Não era a internacionalização de todo, inclusive da produção. Era o começo da globalização, onde nós outros não havia conceito, e tratávamos de ver o que está passando com esse mundo que se está transformando, e já não, as ideias adiante já não têm vigência, mas não temos todavia nem sequer o vocabulário para expressar o que está passando. Não poderíamos imaginar-nos de que nos anos 70, de aí em adelante, os câmbios han acelerado enormemente por duas razões fundamentais. Razões de ordem técnica, mas que têm que ver também com a cultura dos países, que é o seguinte. Houve uma transformação brutal de los meios de transporte físico. Houve a transformação da existência dos containers, os grandes, como se chamam, buques que podiam levar mercancias para muito lejos, e isso permitiu uma enorme mobilidade física. E o outro foi o desenvolvimento da informática e da internet, e com todas as consequências disso, em termos de cambiar a noção de tempo e de espaço, e uno pode produzir não importa onde, controlar de lejos, e pode maximizar os fatores de produção, utilizando parte da produção em distintas partes e organizando, montando-la em uma terceira parte, e isso todo cambiou muito o modo de linkage, de vinculação que há entre as distintas economias do mundo, e começou a existir realmente um processo de globalização. Globalização como tal, em verdade, solamente se pudo falar, e com mais propriedade, quando esses processos, incluso tecnológicos da internet e todo, adentraram o capital financeiro. Então, aí, a volatilidade de capitais, a possibilidade de enviar capitais, o fluxo de capitais, tomou um vulto enorme. E de hecho, de alguma maneira, a temática nossa, que estava obsessionada por los estados nacionais, por a questão do imperialismo ou do desenvolvimento basado no Estado, pues quedou um pouco a la saga, porque as multinacionais pues saltavam barreiras nacionais e o fluxo de capitais, nem falar. Isso começou a ser uma pesadilha, porque tem uma capacidade muito rápida de toma de decisões que não tem nada a ver com a toma de decisões políticas. Bom, isso é o que produz a atual globalização. Neste momento temos aí uma crise, eu vou volver a esse tema de pronto, e depois vou falar um pouco de Brasil, para concentrar-me mais em um país que falar de América Latina em geral, se quiser me pergunto depois qualquer coisa. Mas esse processo seguiu e avançou com crises. Bom,
yo mismo sufrí muchas crisis. Yo cuando estaba como presidente de Brasil, tuve de frente que darme cuenta de que en México la cosa iba muy mal. Yo empecé a gobernar en enero del 95. Antes yo era ministro de Finanzas y ya era en la práctica un casi primer ministro. Pero de verdad, cuando llego al gobierno, en diciembre del 94 hay una crisis de México. Y yo llego en febrero, en enero, ya eso nos perturbó enormemente, la tasa de cambio, en fin, una gran confusión. Para decir brevemente, durante mis 8 años de gobierno, solamente durante 2 años no hubo crisis. En el año 96 y en el año 2000. Porque en 95 la consecuencia de la crisis de México estaba ahí sueltas. 97 la de Asia, 98 la de Rusia, 99 la nuestra, Argentina todo el tiempo, 2001 la Argentina. Bueno, y el mismo Estados Unidos, era una locura. Era el modo como ese sistema se estaba adueñando del mundo, los flujos financieros. Cuando yo vine a la CEPAL como presidente en 95, fue la primera visita que hice, fue a Chile. Yo hice un discurso en la CEPAL donde, mire, ustedes tienen que discutir esa cuestión. Y además hay que ver qué reglas se va a poner para el flujo de capitales, porque eso está perturbando el proceso de crecimiento en muchas partes. Luego, más tarde, por Clinton y Blair, nos metimos en un grupo que se llamaba Progressive Governance, la tercera vía. Yo fui a una reunión en Florencia, y ahí yo digo, mira, hay que hacer algo con esa cuestión de los flujos financieros. Quizás incluso, ahora se habla otra vez de eso, la tasa Tobin, que parecía una cosa diabólica, entonces, y Blair se puso muy nervioso, no aceptaba nada, digo, alguna forma, alguna regla que a lo mejor es necesario poner, porque el mundo está ya con ese potencial enorme que el instrumental moderno permite de movilización de capitales. Y sin ningún control, eso puede tener problemas serios. Bueno, tuvimos problemas serios, y ahora, después de 2006-2007, en adelante, entramos en otra fase bien difícil, pero en el fondo es el desdoblamiento del mismo proceso de formación de una nueva manera por el cual se da la expansión del proceso capitalista. Y que tiene una peculiaridad, es que si en el pasado había la obsesión con el imperialismo y el colonialismo, a partir del momento de la predominancia de las multinacionales y de la globalización, bueno, ya los estados tienen menos fuerza y por consecuencia no hay más guerras, en el sentido clásico de la guerra para ocupar espacio. No, hay guerras, pero son regionales y son de otra naturaleza. Son por religión, son por fundamento nacional, de independencia nacional, pero no son en función de la expansión de los capitales. Los capitales se han vuelto aliados hasta ahora a la paz. Después digo los riesgos que hay ahora. Pero se han aliado a la paz. Y simultáneamente, ya me permite cambiar un poco de la economía para la política, nosotros vimos que el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha reestructurado, y se ha reestructurado en función de una organización política que fuera controlada por quienes vencieron la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ayer hice una charla aquí y puse mucho énfasis en el rol de Roosevelt, porque Roosevelt tenía una concepción muy clara de lo que él quería. No es ni siquiera lo que los Estados Unidos querían, lo que él quería. Y él quería la paz mundial. Y él tuvo una relación con Stalin que es difícil de entenderse si uno no se da cuenta de que Roosevelt tenía un objetivo valorativo, que era lograr la Organización de Naciones Unidas para asegurar la paz. La correspondencia de Stalin y Roosevelt es fascinante, porque Stalin era desaforado, era un niño malo, y Roosevelt aceptaba todo el tiempo. Y Churchill se ponía muy nervioso, porque Churchill era guerrero, y él quería liquidarlo de pronto con el comunismo. Y Roosevelt no, quería liquidar de pronto con la guerra, quería una situación de paz. Ganó Roosevelt, y hicieron con los acuerdos de Yalta, no sé cuándo, dividieron tanto el mundo, organizaron el sistema de Naciones Unidas, y se concentraron en el Consejo de Seguridad, los que ganaron la guerra. No los que estaban homogéneamente defendiendo valores. Estaban ahí los soviéticos, los chinos, los alemanes, los franceses, los americanos y los ingleses. Churchill inmediatamente en Fulton, 2 años después, ya dio un grito. Digo, no, hay una cortina de hierro. Churchill no se ha acomodado con la posición
digamos, de tolerancia de que tenían, no más Roosevelt, pero los americanos, ¿no? Bueno, pero bien o mal, esa organización mundial se creó después de la guerra y todas las instituciones globales siguen siendo de esa época. El Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el Banco de Basilea, el Banco Mundial. O sea, los pilares del orden contemporáneo siguen siendo los que se fundaron en 45, 46 y por consecuencia son anteriores a ese proceso de globalización. Y parece ser como un adolescente que creció y todavía usa pantalones cortos. Y las piernas están ahí. Es lo que está pasando ahora. El sistema político global se ha organizado en un momento y ahora vivimos en otro momento y parece ser que él es pequeño para tomar decisiones que hagan frente a los desafíos actuales que son puestos por la situación económica. Y además, hubo un otro fenómeno que no estaba en el mapa, porque todo es sorpresa en el mundo. Y la verdad es que nadie podía imaginarse que la Unión Soviética pudiera desaparecer sin guerra. Y desapareció. Hubo la Guerra Fría, los americanos forzaron mucho los presupuestos soviéticos para la hipótesis de guerra, limitaron la posibilidad de crear una situación mejor para la sociedad soviética, pero no fue por eso que cayó. Cayó el Imperio Ruso, hay el libro de Castells que demuestra eso muy bien, porque los rusos no pudieron acompañar el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, de Japón, de Corea, que fue la cuestión de la informática, la miniaturización de todo. Cada uno de nosotros tiene en el bolsillo una computadora. Eso es normal. Y ahí no era posible por dos razones en la Unión Soviética. Primero, porque ellos desarrollaron por su cuenta máquinas para poder llevar el hombre a la luna, hacer los cálculos, no sé cuánto. Khrushchev fue arrogante, amenazó el mundo de que ellos iban a sobrepasar el mundo occidental, ¿no? Pero llegó un punto en que los jerarcas militares soviéticos percibieron que ellos estaban perdiendo, porque la tecnología del mundo occidental avanzó mucho más deprisa y ellos no podían avanzar deprisa porque la nueva tecnología ofrece también enormes posibilidades de las personas informarse, no hay más secreto. Y el mundo soviético dependía del control. Ni siquiera el fax fue aceptado por el mundo soviético. No quiero latearlo, pero yo tengo una experiencia directa, yo fui muchas veces todavía en la Rusia soviética, y era una cosa espantosa, la incapacidad de adaptarse al mundo contemporáneo. Un solo ejemplo, yo tuve una reunión allá cuando estaba ministro ruso, estaba con otros grupos, yo era senador, y el gran capo del Banco Principal de Rusia nos dijo, mira, acá es lo siguiente, yo tengo una agencia en Crimea, pero los documentos van a Moscú, llevan un mes, que van en camión. Bueno, y eso es un ejemplo, hay varios que yo he escuchado allá, no son de libros ni nada, de cómo era, no se adaptaba la sociedad porque el modelo político no permitía. Y mire que los militares, que siempre tienen ahí más conciencia del otro, como está, que tienen el enemigo, no sé cuándo, intentaron cambiar eso y empezaron a copiar con ingeniería reversa los gadgets que los americanos creaban, los japoneses, pero no lograban, otro. Y el mundo se fue desplomando desde adentro en la Unión Soviética. Bueno, cuando terminó eso daba la impresión, bueno, ahora entonces vamos a tener un solo poder, Estados Unidos. Ah, por Dios, y China. En ese medio tiempo nosotros todos no nos dimos cuenta de que China iba a crecer del modo como creció. Y eso creó una otra situación en el mundo que no permitió que hubiera un gran controlador del planeta. Además, Europa también se movió y creó lo que quizás haya sido la institución civilizatoria más avanzada que fue posible, que fue la Comunidad Económica Europea. Que no voy a repetir cómo se hizo, ustedes saben, quién lo hizo, ustedes saben, pero se hizo bajo el mismo temor que llevó Roosevelt a crear la ONU, miedo a la guerra. Los alemanes, los franceses principalmente, se dieron cuenta que o bien se unían y creaban una integración, o habría otra vez el riesgo de la guerra. Fue una construcción política. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque
a veces la construcción política avanza más que el proceso económico, pero de pronto el proceso económico puede sobrepasarlas. Lo que está sucediendo en este momento es que las instituciones políticas globales y aún las regionales han sido sobrepasadas por la velocidad de las transformaciones económicas y también por la quizás debilidad de las construcciones políticas. Miren que en el caso del orden mundial global, la gente, muchos países, muchos líderes se percataron de que el sistema de Naciones Unidas es muy importante, mantuvo la paz, se evitó la conflagración entre los grandes. Avanzó mucho en sectores importantes, la demografía, las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, contra la cuestión del racismo, en fin, hubo cosas importantes. Las organizaciones específicas, principalmente la OMC, funcionan razonablemente bien, en fin, todo eso, pero todavía falta una capacidad de tomar decisiones en lo que hace el sector económico y financiero, y entonces empezaron a inventar el G7, G8, ahora G20, y nada funcionó. El último G20 fue maravilloso. Lo que sobró de él fue ¿cómo se llama? Un rumor sobre lo que pasó en el micrófono, que descubrieron que tanto Sarkozy quanto Obama ya no aguantan más el líder judío. Fue lo que sobró, nada más, ni siquiera una foto. En general, después del G20 sobra una foto. Pero no sobró nada, ¿por qué? Porque realmente no se han construido instituciones que puedan reglamentar el mundo y hay todavía una tensión entre países. Estados Unidos, que a veces no acepta una cosa, otra vez Europa, otra vez somos nosotros que no aceptamos. Hay ahí una tensión, no se ha logrado cambiar mucho esa cuestión y seguimos en un marco regulatorio político que es insuficiente para actuar a tiempo y contrarrestar tendencias que sean negativas, incluso en tendencias negativas para la paz. Hay dificultad en el proceso de toma de decisiones y todavía hay la persistencia del Estado Nacional como valor y que deben confrontarse con un mundo que cada vez más está integrado planetariamente e integrado personalmente por las redes sociales que saltan fronteras y no sé cuánto. Bueno, lo mismo ocurrió en Europa. Europa es una consecuencia, como dije yo, de una decisión política importante que garantizó una paz grande y más que una paz, un comienzo de integración. Pero probablemente los que crearon los mecanismos de la Unión Europea se imaginaron que al crear un banco central único, o sea, controlar la política monetaria, eso llevaría progresivamente a una integración más grande de las otras órdenes institucionales, incluso las políticas sociales, el presupuesto, la cuestión de las cajas de previsión social, y no pasó nada de eso. Entonces, el drama que hay en Europa ahora es que no hay la posibilidad de imponer una disciplina fiscal global y hay una sola moneda. Entonces, aparte otras cuestiones, que fue la transferencia de recursos de los países más ricos a los más pobres, y como hubo una incapacidad de dirigir qué es lo que esos países iban a hacer con su plata, esos países no necesariamente la gastaron de la mejor manera posible, y había siempre la idea de que había el Tratado de Maastricht, que ponía ciertas limitaciones a la cuestión de que no se debía permitir un endeudamiento fiscal arriba del 3% del PIB, pero todos desobedecieron. Empezaron los alemanes, los franceses, todos. Ahora se culpa a los griegos, porque son del sur, porque les gusta la buena vida, se olvidan que ellos también, en su momento, no respetaron las reglas de Maastricht, y por consecuencia nadie respetó nada, salvo el Banco Central, que impuso una política monetaria dura, y por consecuencia, ahora que el problema está ahí, estalló en toda la región, la gente dice, bueno, los alemanes dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo en darles plata si ustedes primero no ponen orden. Y los otros dicen, no, primero den la plata, después pongo orden. Y estamos en eso. Y bueno, no se puede dar plata al tesoro, sino que a las bancas. No, solo al tesoro. Pero están todos metidos en lo mismo, porque los bancos europeos están llenos de papeles soberanos. Entonces no hay una crisis del tesoro que no tenga una repercusión en la banca. Y viceversa. Están todos en lo mismo. Bueno, yo no sé todavía cómo vamos a salir de esa confusión.
Se eu hago alguma analogia com o que passou em meu próprio país, e se, porque o Brasil é uma federação, são vários estados, allá tuvimos o mesmo problema. Tinha um problema de que o desordem fiscal era enorme, e não era só o desordem federal, era o desordem de los estados. E os estados, como na Europa, disponiam de bancos, e esses bancos se haviam vuelto em bancos emissores, porque os estados tomavam empréstimos e não pagavam, e isso então significava uma expansão do consumo e do comércio. Al final, todo isso passava como títulos podridos ao Banco Central. Bueno, pusimos ordem nessa questão. Mas uma questão é um governo federal que é capaz, quando tem força, legitimidade política e competência e poder de imponer, obligar a que os estados pues, vendam seus bancos, ustedes têm regras de não podem fazer préstamos novos sem o ok do Banco Central e do Senado, ustedes têm, eu vou consolidar sua deuda, eu tomo toda a deuda, assumo sua deuda, le dou préstamo de 30 anos, uma taxa de interesse mais baixa, mas aí estamos em um solo país. Europa tem que fazer isto, mas são países soberanos. Então, você vai ter de passar por uma vasta negociação, que eu não sei se vai, que haga com que cada país acepte o que se está tratando de dibujar. É decir, estamos nesse momento assistindo a uma crise que tem aspectos políticos, tem aspectos econômicos, porém política, porque a decisão já vai necessitar de decisões políticas. Algumas estão sendo tomadas, mas ao revés. Por primeira vez que eu sepa, na história recente, os chamados mercados, que nada sabe muito bem o que é isso, han nombrado primeiro-ministros em Itália e Grécia. A falência do setor político foi tal, a incapacidade do setor político, depois de um desbarajuste enorme, de dar alguma disciplina e encaminhar a solução, que então os mercados han puesto aí uma espécie de interventor. ¿Hasta quando? ¿Hasta quando vai durar isso? E os pueblos, como vão reaccionar? Esses indignados e outros que todavia não estão indignados, como se vão comportar? Como se vai rehacer todo isso? Question mark, não se sabe. Pero isso não é de todo novedoso. Eu les vou contar um pequeno cuento para darle mais carne, músculo a lo que estou falando. En el año 2007 yo estaba en Estados Unidos. Yo era profesor en Brown University. Y la gente del Citigroup me ha invitado a mí, no me acuerdo si Lagos o González, y a Clinton, para asistir a un seminario que iban a hacer con algunos de sus clientes, inversionistas en América Latina. Bueno, eso duraba 2 días. Cada quien debería estar 1 hora, hablar con... Así para ser un poco... enfim, dar um pouco de vida à questão, ex-presidente, entre parênteses outra vez, ex-presidente que me gusta muito, um dicto de Felipe González. São como esses charrones chinos, enormes, bonitos, toda a gente le gusta, mas não sabe o que fazer com eles. Bueno, então, a vezes invito um desses vasos para poner na fiesta, um vaso bonito, não sei qual. Então, estávamos aí, nessa reunião, mas eu estava assim, com tempo, eu me quedei os 2 dias todos aí, escutando o que eles diziam entre eles. E eu me quedei fascinado. Isso foi maio de 2007, porque sabiam todo, mas todo realmente. Qual era a relação de preço entre esse micrófono e esta água aqui em China, não sei onde, e multiplica, e acha uma derivada terceira, e não sei quanto, e acha o gráfico. Total, demonstravam que o mundo ia de maravilha. Nenhum risco possível. Cielo de brigadier, pode volar, não há nuvens, não há nada, todo. Bueno, será. Hasta que chegou um senhor que se chama Bob Rubin. Bob Rubin foi ministro de Clinton, e eu, desgraçadamente, tive que trabalhar com ele por a deuda do Brasil. Pero lo conozco bem, é um tipo inteligente. E ele era chairman del Citigroup. E antes de que Clinton chegara para falar, falou Bob Rubin, que disse o mesmo, dijo, pero, sin embargo, yo creo que cuando el cielo está muy despejado, hay que tener atención, porque de pronto puede cambiar el clima. Y yo si tengo algún proyecto, yo no pongo mi plata, yo voy al banco porque la tasa de interés es conveniente, y la guardo, que de pronto puede haber un problema de liquidez. Digo, pero no hay peligro, digo, salvo, y ahí habló por primera vez de las hipotecas podridas. Y yo no sabía lo que era eso. Y agregó, pero no se preocupen, los bancos no tienen nada que ver con eso. Bueno, su banco casi que quebró, porque
porque estaba metida hasta la cabeza. Pero la gente no se da cuenta cuando los procesos están llegando. Yo volví a Brasil y hubo una reunión en Brasil de los economistas que me ayudaron en el gobierno, que iban a discutir lo mismo. Y yo escuché las mismas cosas. No hay, por Dios, la China cambió el mundo, nunca más habrá nada. Es un moto continuo de crecimiento, no hay peligro. Al hacer el cierre de la reunión, me tocaba a mí, yo le dije, mira, disculpe, estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca discuto con economistas, saben todo. No discuto, estoy de acuerdo. Bueno, yo soy un sociólogo, no sé nada. Digo, pero, y ahí les dije lo que yo había escuchado allá. Y además, yo les dije, yo traigo también un paper que un otro señor, Bill Rhodes, quien era un vicepresidente senior del Citigroup, con quien yo también tuve que trabajar, porque él era el representante de los sindicatos, de los banqueros, con la deuda brasileña, y yo tuve que terminar la moratoria. Entonces traté mucho con él. Él me dio un papelucho donde él decía que en 2 años habría una crisis. Y dijo, ¿por qué? Nadie creyó. Nadie. Ni en Estados Unidos, ni en Brasil, nadie creyó. Volví a Estados Unidos en octubre de este mismo año. Yo trabajaba en Brown, en Providence. Un desbarajuste. Más de 700 casas de la región ya en foreclosure. Estaban listas para licitación, porque estaba ya la crisis bancaria. Entonces, cuando viene una gran crisis, la gente no se da cuenta. No se da cuenta porque están ganando. Y si tú estás ganando, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? ¿Voy a perder? No, yo hago igual, hasta que explote todo. Bueno, en Europa pasó un poco eso. Todo lo que yo dije, que toda la gente sabía, hace mucho, que había una incompatibilidad entre una moneda común, una tasa de interés dictada por un banco y el gasto de otra manera. No sería, toda la gente sabía eso. Pero hasta que llegue un momento insoportable, llegamos a ese momento insoportable en el mundo. En Estados Unidos ellos fueron más rápidos para actuar, hicieron todo lo que en tesis, en teoría no se debe hacer. El Fed se ha vuelto un banco comercial, aceptaba papeles comerciales, pues inundó el mundo con dólares, ¿no? Y sigue en eso, ¿no? No, los banqueros no pagaron nada, la gente se queja, pero las primas de desempeño siguen elevadísimas, el desempleo está muy elevado, pero salvaron más o menos su sistema financiero. Bueno, acá en esta región, ustedes saben que estamos más o menos abrigados, porque aprendimos en las crisis anteriores, entonces tomamos medidas que son distintas de ellos, incluso aceptamos mucho más de la regulación de Basilea en cuanto a relación de capital y endeudamiento de los bancos. Los bancos de la región están más o menos sanos, los tesoros tomaron tiempo, pero sí hay mucho más. Entonces estamos relativamente protegidos en este momento de esa crisis. Pero de lo que no estamos protegidos es de la continuidad de la crisis en Estados Unidos, en Europa, y a lo mejor si eso llega a China. China, yo me discutí esta mañana, que parece ser que ya oficialmente dijo que su tasa de crecimiento va a ser del 7%. Parece enorme, pero China crecía al 12, al 10, al 7. Eso significa una cierta retracción de importaciones. Y China tiene que hacer eso, porque China exporta para Europa, y Europa va a crecer nada en los próximos años. Y Estados Unidos, si crece, también será poco en los próximos años. Entonces estamos ahí en un momento en el cual, pese a la posición positiva de América Latina, hay cierto riesgo porque probablemente vamos a tener más dificultad que los años anteriores. Nada trágico comparado con lo que fue antes, pero sí una señal de alerta. ¿Cómo salir de ese embrollo en que estamos en el mundo? No es fácil, pero yo creo que probablemente salir del embrollo financiero es un imperativo. De una manera o de otra van a tener que llegar a algo antes que haya una quiebra generalizada, que puede haber, principalmente en Europa. Puede haber. Yo creo que ahí el asunto es que cuando hay una crisis financiera de ese tipo, hay que actuar rápido. Hay que hacer un overshooting, que hay que ofrecer más de lo que es necesario, y hay que enviar un mensaje. Decir, yo no quiero que hagan más tal cosa. En Europa no se hizo nada de eso. Se ha actuado lentamente. La solución ahora del 50% de Grecia, hace un año
hubiera funcionado. Ahora yo no sé. Nunca han puesto realmente sobre la mesa de dónde sale la plata y no quedó claro lo que quieren, salvo los alemanes que quieren una sola cosa, orden, como siempre. Pero hay que enviar un mensaje en modo tal que los países que tienen que poner en orden acepten que van a poner en orden. Cuando uno está en un país como Brasil y hace una política como yo hice, dura para poner orden, pero yo consolidé la deuda. Bueno, primero yo asumo la deuda de ustedes, luego ustedes van a obedecerme. Aquí ellos quieren lo contrario. Obedéjame y después lo de la plata. No va a pasar. Porque no van a creer que van a poner la plata y no se ve muy claro de dónde viene la plata. Entonces yo creo que ahí hay una señal preocupante. Probablemente cuando se solucione, si es, pero va, en un momento que se solucione eso, aún así, yo creo que el mundo otra vez solamente va a tomar un empuje del cual venía si fuera posible abrir nuevos campos de inversión a la Schumpeter, abrir nuevas áreas y que la gente crea que por ahí va, porque el asunto no es solamente de arreglar la situación financiera, es de retomar el ímpetu de crecimiento, ofrecer posibilidades, horizontes de acción, en modo tal que la gente perciba que por aquí hay un camino, por aquí yo tengo empleo, por aquí yo voy a avanzar. No quiero hablar demasiado, pero como el tema es democracia también, hay ciertos problemas para la democracia con esa crisis toda. Hay muchos problemas. Por una parte hay un problema que ya independe de la crisis, y así como se ya veía antes la dificultad de la gobernanza global independientemente de la crisis, también ya se ve ahora que hay problemas con la democracia representativa independientemente de la crisis. Los mismos procesos que llevaron a la globalización, que es la revolución en los medios de comunicación, pues también llevan a una multiplicación de información y a la capacidad de actuación de las personas independientemente de las instituciones. Y hay una descreencia creciente, una desconfianza creciente frente a las instituciones. No quiero hablar de Chile porque aquí es caliente, pero puedo hablar de mi país donde es menos caliente. Hay en mi país en este momento una especie de decoupling. El Congreso va para un lado y el pueblo para el otro. El pueblo no mira al Congreso como su institución, mira como una casa de, qué sé yo, la mejor de hipótesis, de locos. En general no son locos, peor. Loco no tiene conciencia de lo que hace cosas malas con conciencia. Es lo que piensa la opinión pública. Es suficiente mirar los servers, pero no es ni necesario. Hay una especie de decoupling. Por un lado está la vida política institucional, por el otro lado está la sociedad y el pueblo, que tiene capacidad de moverse para protestar, pero no tiene, en Brasil muy poco, pero no tiene capacidad de generar situaciones nuevas y hacer con que las instituciones funcionen. En todas partes del mundo es así. Mira que en otro aspecto más dramático, en la primavera árabe, lo que pasó fue situaciones de opresión, de desempleo y de mucha información. Explotó todo. Pero ¿y después? ¿Para dónde vamos? Eso no se sabe. No se sabe, y no es que ellos no saben, nosotros tampoco sabemos cómo conciliar esta posibilidad de ampliación del proceso decisorio gracias a la información generalizada y la posibilidad de interacción con las instituciones representativas, que son importantes, que son necesarias. No tenemos todavía los eslabones que permitam solventar esse tipo de processo. Riesgos, há vários. Porque, por outro lado, há outro modelo, que é o modelo, para simplificar, o chino, onde não há democracia e onde, al parecer, as decisões se estão tomando de uma maneira não democrática. Bueno, isso pode fascinar certos sectores. E isso é um perigo, porque China é China, China é outra coisa, é outra cultura, nunca houve tanta liberdade em China como há hoje. Nunca houve tanta participação em China como hoje. Então, vem de outra história. Mas acá não. Acá digo, nos países do oeste, democráticos. Não, então é difícil. O outro risco é o antigo risco. É demagogo. Que vem e diz, bueno, eu rompo com todo isso. E a gente, bueno, sigue esse demagogo. Por consequência, vivimos momentos de certa dificuldade. E de por meio, uma sensação que não está muito clara, pero que existe, de que há um desplazamento, não só econômico, sino que político,
hacia el oriente, hacia Asia. Si uno mira desde el punto de vista demográfico, el peso de Asia y de África, en comparación con el peso del mundo occidental se está achicando, crecientemente achicando. Y por desgracia, en Estados Unidos, bajo Bush y los neoconservadores, hubo una decisión equivocada de que era el momento de hacer la expansión del modelo americano. Irak, Afganistán, no sé cuánto. El momento era totalmente opuesto a la realidad, cuando el momento sería de contención y no de expansión. Bueno, entonces esos son los grandes temas para la democracia que tienen que ver con cómo inventar, si es posible, formas que permitan una vinculación entre esa espontaneidad del movimiento y la necesidad de un orden institucional que tenga alguna representación formal. ¿Cómo hacerlo? De igual modo que hay otro problema, que es cómo en el orden mundial crear mecanismos que permitan la participación más amplia en ese sistema y a la vez que respeten la diversidad y que no sea una tentativa de imponer una particularidad, por grande que sea China o Estados Unidos, sobre los demás, porque no hay. Esto, creo yo, como yo no estoy más en la política práctica, puede tener paciencia, tiempo. Pero el político no puede, porque tiene elecciones o tiene que tomar decisión. Pero como no estoy en esto, no soy candidato a nada, creo que eso va a tomar mucho tiempo. Para arreglar esa situación, eso es un proceso histórico, que estamos pasando por una transformación muy profunda, que a lo mejor empezó en los años de la dependencia y desarrollo, siguió, avanzó mucho en los años 70, 90, entró en crisis ahora y va a seguir. Va a tomar tiempo, es normal que lo tomen, y requiere algún liderazgo que no hay por ahora. Yo hablé de Roosevelt, hablé de Churchill, no dije los nombres de los fundadores de Europa, pero están. En China hay los Deng Xiaoping, hay los que tomaron la iniciativa de romper, ¿no? Hay por todos lados. En este momento no se ve voces globales. Hay aquí en la región un ruido, no llega a ser una voz. Voces globales que puedan realmente encaminar soluciones también más amplias para resolver esas cuestiones. Va a tomar tiempo. Termino por decirles que eso no es tan grave ni es novedoso. Nunca se tiene plena conciencia cuando se está viviendo un proceso de la profundidad de ese proceso. Yo les dije cuando estaba escribiendo sobre dependencia y desarrollo, no me imaginaba que hablaba de globalización. Yo les dije lo que pasó, como yo escuché en Nueva York con esa gente, quizás de buena fe, que no se daban cuenta que estaba al borde del abismo. No se sabe. Yo siempre cuento el mismo chiste, que no es verdadero, de que un gran líder brasileño pasó una parte de su tiempo en la Revolución Francesa y no se dio cuenta que había una Revolución Francesa. Que la Revolución Francesa existió después, cuando algún historiador juntó los factos. Digo, esto fue una revolución. Nosotros no sabemos en el momento, es todo fragmentado, ¿no? Tiempos después, alguien va a decir, bueno, de tanto a tanto pasó tal cosa. Yo creo que nosotros estamos en el medio de tanto a tanto. Muchas gracias.